Ustedes ya están acostumbrados al dominio sobre los pueblos que la Gran Rusia ha incorporado a la fuerza en su territorio. Azerbaiyán hoy comenzó una verdadera operación especial contra la influencia rusa en el país, y el presidente Ilham Aliyev ya está mandando abiertamente al dictador ruso Putin al diablo. Después del escándalo con las redadas de las fuerzas de seguridad rusas contra los azerbaiyanos en Rusia, la policía de Azerbaiyán, durante los registros en la oficina de la agencia de noticias propagandística rusa Sputnik en Bakú, detuvo a 2 empleados del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, quienes trabajaban en la redacción bajo cobertura. Además, Bakú rompe completamente todas las relaciones diplomáticas con Moscú y se niega a recibir a funcionarios rusos. Además de esto, hoy todos los medios azerbaiyanos, sin excepción, hablan de manera abiertamente humillante sobre el Kremlin y muestran la verdadera realidad de la sangrienta guerra de Rusia contra Ucrania. Y afirman que el Kremlin obliga por la fuerza a los azerbaiyanos en Rusia a ir a luchar contra Ucrania. Es más, de manera inesperada en Azerbaiyán llamaron a las autoridades de Armenia, que parecían ser hostiles hacia ellos, a deshacerse de la influencia rusa, y esto tuvo efecto. El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia se negó hoy a asistir a la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, declarando que Armenia no tiene nada que hacer allí. En general, la retórica de Bakú hoy se reduce probablemente a una sola frase: Azerbaiyán ahora es una potencia regional fuerte, y esa Rusia debe callarse y no meterse con Azerbaiyán. Y Bakú puede permitirse esa retórica ya que detrás de él está Turquía. Me llamo Alexei Pechi, hoy es 30 de junio en el calendario. Vamos a discutir este tema juntos en detalle, porque definitivamente hay mucho de qué hablar. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Entonces, Azerbaiyán se ha puesto seriamente a enfrentar la influencia rusa dentro del país. Y voy a empezar este episodio mostrando varios noticieros de los principales canales de televisión azerbaiyanos para transmitirles la actitud general de los azerbaiyanos hacia Rusia. Para darles contexto de inmediato, les recuerdo brevemente que en Rusia, el 27 de junio, durante una redada, las fuerzas de seguridad rusas detuvieron a 50 personas bajo el pretexto de verificar su implicación en asesinatos que ocurrieron entre 2001 y 2011. 2 de los detenidos murieron, eran los hermanos Gusein y Ziyadin Safarov. Muchos otros presentaban signos de golpes. Entonces Azerbaiyán exigió una investigación y en respuesta canceló la visita de la delegación parlamentaria a Rusia, así como todos los eventos culturales. Pero eso fue solo el comienzo, porque en Azerbaiyán calificaron esas redadas como sistemáticas y abiertamente racistas, diciendo que Rusia emprendió deliberadamente una limpieza étnica. Bueno, hablé con más detalles sobre este escándalo ayer en este episodio. Asegúrense de ir a mi canal de YouTube y verlo para estar completamente al tanto de lo que está pasando entre Azerbaiyán y Rusia. Así que quiero decir que es realmente sorprendente cómo Azerbaiyán está levantando la cabeza y fortaleciendo su posición en medio del debilitamiento de Rusia e Irán. Y también les voy a mostrar ahora lo sensata que es la posición política en Bakú. Así que les voy a mostrar algunos reportajes de los principales canales de televisión locales. El primer reportaje está dedicado a la guerra de Rusia contra Ucrania y a las redadas rusas contra migrantes, a quienes envían al combate para compensar las pérdidas de personal. Aquí lo voy a explicar. En Bakú están seguros de que todas estas redadas contra los azerbaiyanos en realidad tienen como único objetivo luego enviarlos a la fuerza a luchar contra Ucrania. Dicen que los rusos pueden quedarse en casa, pero a los azerbaiyanos sí se les puede mandar como carne de cañón. Hoy en Ucrania, ciudades y pueblos están siendo borrados de la faz de la tierra. Hoy están borrando ciudades ucranianas de la faz de la tierra. El país está siendo sometido a un genocidio abierto y el pueblo ucraniano está viviendo una de las crisis humanitarias más terribles. Pero ahora los recursos humanos se están agotando y Rusia está enviando migrantes al combate. A sus familias y parientes los amenazan, los golpean e incluso los matan, como a la familia Safarov. Pero a quienes van a la guerra ni siquiera les dan compensación. Pero en el siguiente reportaje, la televisión azerbaiyana declara abiertamente que en Rusia ha vuelto el año 1937 con represiones, genocidio y una dictadura total. Naulup Janat Putin,
¿Qué pasó, señor Putin? ¿Está tan preocupado por la transformación de Azerbaiyán en un poderoso estado regional? Entendemos, usted está acostumbrado al gobierno de la llamada Gran Rusia sobre los pueblos que fueron anexados por la fuerza. Y tanto en la época de la Rusia zarista como durante la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el pueblo ruso era la nación dominante, mientras que los azerbaiyanos, uzbecos, kazajos, kirguises, turcomanos y otros siempre eran considerados como secundarios. ¿Y hoy su forma de pensar no ha cambiado? Así como Stalin, con las manos del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, decapitaba a todos los que levantaban la cabeza, hoy Putin destruye y decapita a todos los que exigen sus derechos, usando a la Destacamento Móvil de Propósito Especial. Dicen que ahora es como el año 1937. Pero entiende el Kremlin oficial, y en particular el presidente Vladimir Putin, que no estamos en 1937, sino en 2025, y los estados que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética ya son independientes desde hace más de 30 años. ¿Entiende Putin que en la historia nada se olvida? Los estados que alguna vez formaron parte de la Unión también llevan más de 30 años siendo independientes. Pero el tercer episodio en la televisión azerbaiyana realmente me sorprendió, porque en él los azerbaiyanos llaman abiertamente a las autoridades de Armenia a finalmente liberarse de la influencia rusa que Moscú impone, a través de la llamada Iglesia Ortodoxa. Fanáticos de la Iglesia, el oligarca Samvel Karapetyan y los expresidentes Karachán y Sarkisian recibieron señales de Moscú si el gobierno armenio se enfrenta a la amenaza de ser rodeado por la Iglesia apoyada por Rusia y las fuerzas radicales que se agrupan a su alrededor. Y si Pashinyan no sale victorioso de este feroz enfrentamiento, entonces no habrá ninguna necesidad de seguir las próximas elecciones parlamentarias en Armenia. Y después de esta historia, quiero señalar de inmediato un hecho bastante interesante. El ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Ararat Mirzayan, declaró que no participará en la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, es decir, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva que se lleva a cabo hoy, 30 de junio, en Kirguistán. En lugar de eso, Mirzayan está realizando una conferencia de prensa con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kasia Kallas. Pero las autoridades de Azerbaiyán no se detienen ahí y han comenzado a limpiar su país también de agentes rusos que estaban profundamente arraigados allí. En primer lugar, Azerbaiyán se negó a recibir al viceprimer ministro de Rusia, Alexei Averchuk, debido a la redada contra representantes de su diáspora en Ekaterimburgo, durante la cual, les recuerdo, decenas de personas fueron detenidas y 2 murieron. A su vez, el Ministerio de Cultura de Azerbaiyán anunció la cancelación de todos los eventos conjuntos con la Federación Rusa, que estaban planeados para realizarse en la República, incluyendo conciertos, festivales, obras de teatro, exposiciones, etc., sin importar quién sea el organizador de estos eventos. Además, por la misma razón, la delegación parlamentaria de Azerbaiyán encabezada por el primer vicepresidente Ali Akhmedov canceló su visita a Rusia. Y hoy, la policía de Azerbaiyán, durante los registros en la oficina de la agencia de noticias propagandística rusa Sputnik en Bakú, detuvo a 2 empleados del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Ellos trabajaban allí encubiertos. Y hoy, los policías acordonaron el edificio donde se encuentra esta agencia y luego llamaron a la oficina a todos los empleados que no estaban en sus puestos de trabajo. En el Ministerio del Interior de Azerbaiyán llamaron a lo que está ocurriendo una operación y prometieron dar detalles un poco más tarde. En el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, por su parte, informaron que a los diplomáticos rusos no se les permite acceder a los empleados de la agencia sin dar ninguna explicación. Es interesante que la Embajada de la Federación de Rusia informó sobre lo que está ocurriendo al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio del Interior y al Servicio de Seguridad del Estado de Azerbaiyán. Pero ahí simplemente ignoran cualquier solicitud de los rusos. Y de esto ya se quejan públicamente los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Masha Zakharova. Y aquí es significativo que en el Kremlin declararon que las acciones de los órganos de seguridad de la Federación Rusa, que les recuerdo, mataron y enviaron a reanimación a varios azerbaiyanos, que están enviando por la fuerza a los azerbaiyanos a Rusia para la guerra contra Ucrania. Esto no es en absoluto motivo, cito, para gestos diplomáticos por parte de Bakú.
Aquí dejaré puntos suspensivos para las conclusiones. Háganlo ustedes mismos, escriban su opinión en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like.